vamos a presentar esto aquí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ya, Susanita, entonces vamos a presentar, ¿no? Bueno, hemos hablado bastante de los antígenos eritrocitarios. Vamos a hablar de sistemas de grupos sanguíneos y cuántos más va a llamar este tema. Mi glóbulo rojo es un glóbulo rojo maravilloso, es polimórfico. Ahora, lo que quiero que me digan es, ¿se recuerdan cuando nosotros conversamos sobre la membrana de los glóbulos rojos? ¿Qué tipo de membrana tiene? La membrana de los glóbulos rojos es una membrana ¿de qué tipo? ¿Y qué tiene anclada en la membrana de los glóbulos rojos? ¿Qué hay? Pues, epítopes, proteínas, tiene proteínas, Ajá, ya. Entonces, tiene también sus epítopes, tiene sus epítopes para que se puedan anclar los antígenos anticuerpo, para que se pueda dar la reacción antígeno-anticuerpo. ya. Entonces vamos a comenzar diciendo que la membrana de los hematíes, ¿qué contiene? Contiene ancladas, está recubierta por muchas proteínas y esas proteínas pueden también estar atravesando la membrana, ¿no? Como proteínas de múltiplo plazo. ¿Y cómo atraviesa? ¿Qué membrana atraviesa? La membrana del glóbulo rojo, que es una membrana que es de naturaleza bilipídica. Estas proteínas ¿de qué polimorfismo? Son polimórficas y en ellas llevan a los diferentes grupos sanguíneos. Recordamos que, por ejemplo, el sistema ABO es un sistema, ¿qué sistema es? ¿Por qué está determinado? Por azúcares, ¿no es cierto? Pero la mayoría de los grupos sanguíneos, de las proteínas, de los antígenos de los grupos sanguíneos son glicoproteínas y están determinadas generalmente por oligosacáridos como el grupo ABO, o también puede estar determinadas por una secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos es característica del sistema KEL, DAFI, KIT, Diego, ¿no? Ahora, un antígeno, un sistema de grupo sanguíneo puede ser la expresión de qué, de un solo gen, o puede ser la expresión también de dos genes homólogos. Entonces, en la actualidad se dice de que, se dice de que existen aproximadamente, de acuerdo a la ISBT, 38 sistemas de grupos sanguíneos, pero conforme hemos ido hablando, hemos dicho de que existen hasta 41, ¿ya? 41. Y vamos a ir viendo por qué se produce, por qué decimos que hay 38 oficialmente y en realidad deben ser 41. Entonces, ¿quién es la entidad encargada de establecer qué antígenos deben de formar lo que es un nuevo sistema de grupos sanguíneos, ¿no? La entidad encargada es la ISBT. La ISBT es en el año 80, dado de que había diferentes formas de denominar los sistemas de grupos sanguíneos, estableció un grupo de trabajo para diseñar y mantener la terminología numérica basándose en la genética para lo que son los antígenos de membrana de los glóbulos rojos. Es así que este grupo de trabajo es los que se reúnen y determinan qué antígenos nuevos se van a incluir en un nuevo sistema o qué colecciones puede pasar a un sistema o si alguna serie de la serie 900 puede pasar a sistema. Eso lo vamos a ir entendiendo conforme vayamos pasando, ¿ya? Entonces, hemos dicho ya que los glóbulos rojos que tienen en la superficie ancladas proteínas y que esas proteínas que son polimórficas y que llevan las proteínas que están en la membrana de los glóbulos rojos, los diferentes sistemas de grupos sanguíneos. ¿Cuáles son las características de estos antígenos? Que son fundamentalmente glicoproteínas, que pueden ser determinadas por glicoproteínas. Cuando hablamos de glicoproteínas u oligosacáridos, estamos hablando del sistema OBO,
o también puede ser determinada por una secuencia, ¿no? Que está determinada por oligosacáridos o secuencias de aminoácidos. Y cuando hablamos de secuencias de aminoácidos, les recuerdo, hablamos de Kell, de Diego, de Daffy y de Kit, ¿ya? Y que este sistema en la actualidad, les repito, estamos hablando de 38 sistemas. Y estos 38 sistemas de grupos sanguíneos son producto de la acción de 45 genes, más o menos son 45 genes responsables por estos sistemas de grupos sanguíneos. Y ya se ha descrito, ¿no? Los polimorfismos, cómo pertenecen, cómo son producidos. Normalmente son producidos por polimorfismos de nucleótidos únicos que están referidos a mutaciones a nivel nucleótido, o también pueden ser producto de codificaciones, sustituciones de aminoácidos, en donde en las glicosiltransferasas, en el dominio extracelular de la proteína de membrana del glóbulo rojo. Entonces, todos los antígenos caen en 4 clasificaciones: en sistemas, colecciones, antígenos de alta y antígenos de baja frecuencia. Recapitulemos. La ISBT marca 38 sistemas, ¿ya? ¿Qué es lo que lleva los sistemas en la membrana hematíe? ¿Quién tiene los sistemas? ¿Quién los sujeta en la membrana hematíe? Las glicoproteínas, no son proteínas que se encuentran acá. ¿Cuántas formas pueden estar ancladas los sistemas o las glicoproteínas? 5 formas puede estar, 5 isoformas que pueden estar. Ahora, estos sistemas de grupos sanguíneos pueden tener funciones en la membrana del hematíe. Normalmente son las funciones de transporte y la función estructural de soporte de la membrana del hematíe. Los sistemas sanguíneos, ¿por qué se producen? Puede ser resultado de polimorfismo de un solo nucleótido, o sea, mutaciones que produce por un solo nucleótido. También pueden ser producto de la codificación de sustituciones de aminoácidos. ¿En dónde? En la glicosiltransferasa. ¿En qué parte? En el dominio extracelular, intracelular, extracelular de la proteína de la membrana de los glóbulos rojos, ¿ya? También es importante recordar que no todos los sistemas de grupos sanguíneos, que los antígenos, no todos son productos primarios, que si no, pueden ser productos secundarios. El ejemplo más palpable es el sistema ABO. ¿Ya? Todos los antígenos que nosotros conocemos, el antígeno D, el antígeno C grande, el antígeno C pequeño, ya, todos los antígenos, el celano, el KP, todos estos sistemas, todos estos antígenos caen en 4 clasificaciones: sistema, colección, antígeno de alta frecuencia y antígeno de baja incidencia o frecuencia. Entonces, a partir de esto vamos a decir que los sistemas están constituidos por uno o más antígenos que pueden ser controlados por un solo gen o por más de un gen, que son próximos entre sí, siendo que la posibilidad de recombinación genética entre ambos genes, aunque sea próxima, es baja. Puede ser, o sea, un sistema puede estar formado por solo un antígeno y por solo un gen, ¿ya? ¿Qué son las colecciones? Las colecciones son antígenos relacionados entre sí. ¿Por qué? Por sus características, tanto serológicas, bioquímicas, genéticas, pero que no cumple con los requisitos para ser un sistema. Hay 2 series, la serie 700 y la serie 901. La serie 700 son los antígenos de baja incidencia. O sea, de baja incidencia quiere decir que son poco frecuentes. ¿Cuánto poco frecuentes? Menos del 1%. Y hay que demostrar la herencia de al menos en 2 generaciones para que cumplan los criterios necesarios para ser incluidos ¿de dónde? En el sistema o en la colección. La serie 901 son antígenos de alta incidencia, superior al 90%. ¿Qué quiere decir? Que estos antígenos se encuentran en la mayoría de la población. Entonces, hay que demostrar que el anticuerpo que se produce no se encuentra en los glóbulos rojos de por lo menos 2 hermanos. Es decir, que el fenotipo negativo está genéticamente determinado.
que no cumplen con los criterios, estas colecciones no cumplen con los criterios necesarios tampoco para hacer parte de colecciones o ser partes del sistema. Entonces, cuando nosotros hablamos de serie 901, en nuestra mente debemos de pensar alta frecuencia. Serie 700, baja incidencia, menor al 1%, ¿ya? En la actualidad, la ISBT es la ISBT, este grupo de trabajo, es la que analiza que antígenos cumplen con ciertos requisitos para pasar de, por ejemplo, de la serie 901 a pasar a ser un sistema, o de la serie 700 a pasar a ser un sistema. ¿Y cómo se hace? Se hace a través de los trabajos de investigación, los trabajos de investigación o los casos que se pueden presentar. ¿Y dónde se descubren los casos? En la rutina diaria, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos los diferentes las identificaciones, los estudios inmunohematológicos en gestantes, en donantes, o los estudios inmunohematológicos que se pueden dar producto de una incompatibilidad o de una sensibilización en el receptor, entonces nosotros podemos tener la posibilidad de descubrir un anticuerpo contra un antígeno que puede ser de alta incidencia o de baja incidencia, ¿no? Puede presentarse. Entonces, pero todos han sido descubiertos de esa forma. Ahora, ¿cuáles son los criterios para la inclusión de sistemas? ¿Qué necesito yo para que un antígeno sea parte de un sistema? Lo primero, que el antígeno sea reconocido por un haloanticuerpo detectado en el ser humano. O sea, que el antígeno tiene que tener un haloanticuerpo y que se tiene que detectar ¿en dónde? En un ser humano. Segundo, que el antígeno se herede y se transmite de una generación a otra. Tercero, que el gen que codifica el alelo responsable de este antígeno debe de haber sido identificado y secuenciado, ¿ya? Cuarto, que la localización cromosómica debe de ser conocida. Ahora, el último paso sería el quinto, que el gen debe de ser diferente y no un homólogo estrechamente ligado a todos los demás genes que codifican antígenos de sistemas de grupos sanguíneos existentes. Quiere decir que la secuencia debe ser específica para el antígeno y no debe relacionarse estrechamente con los genes que codifican antígenos de sistemas sanguíneos que ya existen, ¿no? Estos son los criterios de inclusión de un antígeno a un sistema establecido. O sea, hemos descubierto un antígeno, ahora, para que ese antígeno sea atribuido a un sistema, nosotros tenemos que seguir ciertos pasos, y estas son las características que deben ser preenchidos, deben ser llenados para que pueda ser reconocido o incluido dentro de este antígeno sea incluido dentro de un sistema. ¿Quién norma esto? La ISBT. Todo esto que hemos visto, todas estas definiciones, las encontramos ¿en dónde? En la guía de la ISBT, ¿ya? Entonces dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, debe haber una relación, dice, entre el antígeno y el que ya vamos a asignar al nuevo sistema. Segundo, debe demostrarse que la expresión del antígeno está asociada con una variación de la secuencia de nucleótidos del gen que controla el sistema. ¿Qué quiere decir? Que la secuencia debe de ser parecida, pero debe haber una ¿qué? Debe demostrarse que la expresión del antígeno está asociada a una variación. Cuando hablamos de variación, ¿qué podemos decir? Que puede ser una mutación, pero que corresponde a la misma secuencia de nucleótidos que produce el gen, ¿no? Y que controla al sistema. El tercer paso, ¿cuál sería? Hay que evidenciar que a partir de un análisis de vinculación de datos familiares, de que el alelo controlador es probablemente una forma recientemente reconocida del gen perteneciente y que se respalda con información bioquímica, información serológica. El último que se debe reconocer es demostrar de que un antígeno se encuentra en una proteína o en una glicoproteína que transporta otros antígenos que pertenecen al mismo sistema. O sea que hay que demostrar que ese antígeno está formando parte, o está siendo transportada, está en el mismo lugar donde se encuentran los otros antígenos que pertenecen al sistema.
que no es un producto de glicolización, ¿ya? Si es un producto de glicolización, entonces no puede ser incluido dentro del sistema. Estas características, como les digo, están enmarcadas en la guía de la ISBT. Esta es la tabla que también encontramos en la parte de lo que es la tabla de la ISBT, que está actualizada solamente hasta el sistema 38. El 39 es un sistema, es el sistema CTL2, que debe estar próximo a ser incluido oficialmente en la tabla. Existen dos sistemas, que también son el PEL y el MAN, que próximamente deben de haber sido ya, deben incluirse, o sea, para el próximo año ya deberíamos de tener los 41 sistemas sanguíneos. Esta tabla que nosotros vemos, vamos a encontrar el número del sistema. Este número está en relación a la fecha como fueron descubiertos, el nombre del sistema, el símbolo del sistema, el gen, cuántos antígenos tiene cada sistema, cuál es su ubicación y cuál es su clúster. Entonces, cuando nosotros utilizamos, o sea, la ISBT te dice, ¿no? ¿Cómo hay que utilizar? ¿Cómo es que hay que utilizar la nomenclatura? Y para la ISBT nos dice de que el sistema está dado por 3 dígitos, ¿ya? Estos 3 dígitos, por ejemplo, en el caso del KEL, cuando nosotros hacemos la nomenclatura, podríamos referirnos directamente al 0.006. Y cuando hablamos de 00.6, estamos refiriéndonos al sistema KEL. O sea, no existe la necesidad de escribir KEL. Podríamos poner 0.006 y en la nomenclatura científica ya sabríamos que estamos refiriéndonos al KEL. Cuando hablamos de los antígenos del sistema KEL, que en este caso tiene 36, podríamos colocar, no podríamos, se coloca la numeración seguido de, puede colocarse 0, 0, 3, o sea, son 3 dígitos, ¿ya? Y precedidos, pues, un número arábico precedido por 2 ceros, ¿no? Precedido por 2 ceros. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de 0.03003, estamos hablando del sistema KEL y del antígeno 3 del sistema KEL. En base a esto también se puede utilizar el símbolo del sistema. En este caso, podríamos también colocar KEL y al lado podríamos colocar 003, que decir que nos estamos refiriendo al sistema KEL y al antígeno número 3, ¿ya? En el caso de los antígenos, los antígenos de un sistema, si quisiéramos denominar varios antígenos de un sistema, nosotros podemos utilizar el símbolo del sistema, colocar 2 puntos y colocar los antígenos que queremos llamarlo. Por ejemplo, quiero colocar el antígeno 1, 2, 3, 4. Cuando no existen alguno de los antígenos, yo puedo colocar, o no debo de colocar el signo M, el signo negativo, antes de cualquier uno de los números. Entonces, cuando yo coloco -1, quiere decir que este antígeno no está presente. Entonces, también es una forma de nomenclatura. Cuando hablamos de los alelos, también utilizamos el símbolo, ¿ya? También utilizamos el símbolo. Y después del símbolo colocamos un asterisco. Y después del asterisco podemos colocar el antígeno. Puede ser el alelo KEL asterisco 02, refiriéndome al antígeno número 2. Todo siempre se hace en letra itálica. Y cuando quiero, además de llamar solamente a un alelo, entonces yo puedo colocar KEL asterisco 002 /004 /006, cuando me quiero referir a diferentes alelos. En el caso, por ejemplo, de la serie 700 y en el caso de la serie 901, siguen los mismos criterios que sigue para el caso de la nomenclatura de los sistemas de grupos sanguíneos. Entonces, eso es importante porque va a hacer que cuando vayamos a leer, nosotros vamos a ver bastante de esa literatura. En el caso de las series, en el caso de las colecciones, podemos decir que existen
que existen diferentes colecciones y que estas colecciones, por ejemplo, de acuerdo a la literatura, pueden pasar a formar parte de los sistemas sanguíneos. Hace poco vimos cuando hacíamos la presentación en la parte de anemia hemolítica del feto y de recién nacido, hablábamos de Gervish, ¿no? Que se había presentado algunos casos en quienes, en recién nacidos, ¿no? En 4 o en tres familias de origen hispano. Entonces, por ejemplo, el Gervish, que era la colección 201, anteriormente era parte de una colección. Dado a los descubrimientos que se han hecho, el Gervish ya no es más una colección, sino ha pasado a formar parte de lo que es un sistema. Cromer y Indian también son sistemas, Globoside y Bell. Ahí está. Vamos a ver, miren. Gervish ya es un sistema. Indian ya es un sistema. Cromer ya es un sistema. Y el Globoside, me gusta mucho el sistema Globoside por el sonido del nombre, Globoside. ¿Ya? Entonces, Globoside también ya es un sistema. Así me perdí Globoside. Pero ya pasó a ser Globoside de una simple colección, pasó a ser un sistema. Igual Bell, que pasó de ser colección, también ya pasó a ser un sistema. ¿No? Ahora cuando hablamos de la serie 700 y de la serie 901, podemos decir que en el caso de las series de alta 901, ¿cómo se llama? La serie 901 016, en este caso MAN, es el que va a pasar a ser parte o va a ser un sistema de grupo, va a ser un sistema sanguíneo. Además del MAN, esta colección, estos antígenos de alta incidencia de la serie 901 llamado PEL también está en investigación para que pueda ser parte ya de lo que es sistemas de grupos sanguíneos. Prácticamente ya van a ser sistemas de grupos sanguíneos, son parte de los nuevos sistemas de grupos sanguíneos. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué van a ser parte de los sistemas? ¿Por qué? Porque ellos han cumplido todas estas características, ya para que ser incluidos dentro de un sistema. Entonces es así que la ISBT acepta hasta 39 grupos, sistemas sanguíneos. Existe 39 sistemas. Me acuerdo que vimos 38 son oficiales. Y el 39 lo vimos en letra ploma, que ya falta oficializar, falta oficializar este sistema, ¿no? Y en realidad debemos estar próximos a tener 41 sistemas. ¿Por qué? Por el MAN y el PEL, que ya tienen los estudios, que ya tienen que han reunido todas las características que se solicitan para formar parte de un nuevo sistema. Anteriormente hablábamos de 328 antígenos cuando nos referíamos a los sistemas sanguíneos. Ahora vamos a hablar de 332 antígenos. ¿Cuántas colecciones teníamos? Las colecciones tenían 8 antígenos. Ahora las colecciones van a tener 14 antígenos. En relación a la serie 700 tiene 17 antígenos y la serie 901 va a tener 4 antígenos. ¿Por qué va a tener 4 antígenos? Recordemos, 2 antígenos de la serie 901 de alta incidencia van a pasar a formar parte de los 2 nuevos sistemas sanguíneos. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas sanguíneos, hablamos aproximadamente de 359 antígenos actuales. De aquí unos 6 meses, 8 meses, se proyecta que estemos hablando de 367 antígenos y que esos antígenos se van a dar porque van a ser incluidos ¿quiénes? 2 nuevos sistemas sanguíneos. Para que nosotros tengamos nuevos sistemas sanguíneos, existe la necesidad de lo que decía, las publicaciones. Es así, el PEL, el Cano, el MAN, el Agustín. El Agustín tienen
ingente literatura y van a ver que existen publicaciones, un caso o primer caso reportado, producido por un antígeno de un no específico que produce una enfermedad hemolítica o un antígeno nuevo que produce una agregación plaquetaria. Entonces, todos estos nuevos antígenos van a producir la formación, estos nuevos antígenos hacen que aumente la cantidad de literatura y aumente y sea creciente la base científica para promover a los antígenos que se encuentran en la serie 701 o en la serie 901 y puedan pasar a formar parte de lo que son los nuevos sistemas sanguíneos. Este gráfico que nosotros podemos observar ahora se encuentra ubicado en este artículo de la Transfusion. ¿Ya? Este artículo de Transfusion, que sí es cierto, es antiguo, pero ahora ha sido actualizado. Este artículo nos marca la constitución de cada uno de los sistemas sanguíneos. ¿Cuál es su constitución? ¿Son carbohidratos, son proteínas de un solo paso, de múltiple paso, o son proteínas ligados ligados a GPI, Entonces, esto nos va a marcar, ¿no? Los colores nos van a marcar eso. ¿Qué es lo que está formado? ¿Por qué está formado? Esta línea de acá, pespunteada, nos marca en la introducción del suero, de la introducción del test de Kunz, o del suero de Kunz, que se dio en el año de 1945. Esta introducción de este suero, de este reactivo, marcó el despegue de lo que es el descubrimiento de los nuevos sistemas sanguíneos, ¿ya? A partir de esta tabla hay un grupo, que es el grupo de Hemociencia, que lo modifica y que hace una tabla actualizada y que actualiza con los 41 nuevos sistemas según la ISBT, los dos que se van a aprobar, el 39 que ya debe ser aprobado, ¿no? Y marca comparativamente los sistemas que han sido descubiertos durante la era serológica con la introducción de la antiglobulina humana y los sistemas que han sido descubiertos después de la era molecular. La era molecular comienza aproximadamente en el año 2010. Este gráfico nos va a marcar también cada uno de los sistemas y el número de antígenos que tiene cada sistema, ¿ya? Y nos va a decir también, nos va a permitir evaluar el número de antígenos y este número de antígenos que tienen, el número de antígenos, se han podido determinar también en base a la parte serológica y también en base a la parte molecular. Si nos damos cuenta, si vamos nosotros viendo que a partir de la etapa molecular, el número de antígenos que se encuentra por cada sistema es de 1 o de 4. Si nosotros no hubiéramos tenido en la época la parte de desarrollo de la parte molecular, probablemente estos antígenos pudieran haberse quedado o haber sido atribuidos a otros sistemas sanguíneos, ¿ya? O no hubieran podido ser dilucidados. Entonces, por ejemplo, en esta parte se encuentra el sistema CTLE, el PEL y el MAN, que tienen aproximadamente solamente un antígeno. Esto es el Cano, el SIG, Agustín, el BEL, el Junior. Entonces, todos estos sistemas han sido descubiertos en base a la biología molecular. Actualmente, esta es una asignación cromosómica de los sistemas y normalmente se atribuían a 17 cromosomas la expresión de los diferentes sistemas de grupos sanguíneos. En la actualidad ya no se habla de 17, de 15, se habla de 17 cromosomas involucrados en lo que es la codificación de los nuevos sistemas sanguíneos. Y vamos a ver que en el cromosoma 13 encontramos el PEL, que es nuevo, el cromosoma 19, el MAN y el CTL, de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, los sistemas de grupos sanguíneos se pueden caracterizar o se pueden clasificar de acuerdo a sus antígenos, ¿no? A los antígenos. Por ejemplo, si el sistema de grupos sanguíneos tiene antígenos de origen carbohidratos, podemos clasificar 8 sistemas.
3, 6, 8 sistemas. ¿Ya? Entonces, 8 sistemas de los sistemas que tenemos actualmente, de los 38, tienen su origen, ¿por qué? Porque tienen antígenos de origen de carbohidrato. ¿Cuál es el más conocido? El sistema ABO. En general, todos aquellos sistemas que tienen un carbohidrato, un carbohidrato es como antígeno, son producto de productos secundarios. Recordemos la formación del sistema ABO. Quiere decir que el gen no forma directamente el antígeno, sino forma una transferasa, y que esa transferasa va a permitir la adición de un carbohidrato. Entonces, todos estos 8 sistemas tienen sus antígenos, los antígenos son carbohidratos. También tenemos sistemas de grupos sanguíneos basados en proteínas de múltiple paso, ¿ya? Proteínas de múltiple paso. ¿Quién nos recuerda cuál es el más conocido que se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente el sistema RH. Recuerda que era una proteína de múltiple paso, más o menos 12 veces atravesada la membrana de la hematía, ¿no es cierto? Que tenía sus bucles extracelulares, ¿no? Y sus bucles citosólicos, ¿ya? Entonces, aproximadamente, o sea, la característica de estos sistemas es característica que el radical amino y el terminal carboxilo sean citosólicos intracelulares. Solo uno tiene una diferencia, que estamos hablando del sistema DAFI. DAFI tiene el terminal amino extracelular y el terminal carboxilo intracelular. Entonces, más o menos estamos hablando de cuántos sistemas, de 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sistemas que están categorizados dentro de esta categoría, proteínas de múltiple paso. En estas categorías de múltiple paso se encuentran el CTL, que va a ser descubierto, que es el número 39, el PEL, que va a ser el número 40, y el número 41, que es el MAN. ¿Ya? Son proteínas de múltiple paso. Ahora, también tenemos sistemas de grupos sanguíneos basados en proteínas de un solo paso. No olvidemos cómo son las proteínas que se encuentran ancladas en la membrana de la hematía. Son polimórficas. Si son polimórficas, son de 5 tipos. ¿Ya? Ahora, las proteínas pueden también ser ancladas en la membrana del hematía. Cuando hablamos de marcadas o ancladas en la membrana del hematí, hablamos de que el sistema carboxilo se encuentra a nivel intracelular y que en la parte extracelular vamos a encontrar el radical amino. Lo que no cumple, quienes no cumplen con esta regla, normalmente son el sistema KEL y el sistema BEL, que tienen inversión, porque el radical carboxilo es exofacial y el radical amino es endofacial o citosólico. ¿Ya? Enmarcados en estos sistemas, basados en proteínas de un único paso, tenemos aproximadamente 11 sistemas de grupos sanguíneos. ¿Ya? Estos sistemas de grupos sanguíneos también se pueden basar en proteínas ancladas. ¿En quién? Ancladas en el GPI. Cuando hablamos de GPI, quiere decir ancladas en la glucosil fosfatidilinositol, ¿no? Ancladas en esto. Entonces, y solamente uno es absorbido por la membrana del hematí. Entonces, tenemos aquí sistemas sanguíneos proteicos anclados en un GPI. ¿Cuándo van a ser? 6 sistemas. Y uno que es absorbido por la membrana, o sea, no está anclado, y se va a absorber por la membrana, y entonces estamos hablando del sistema Shido o Rogers. Entonces, debemos entonces entender, y creo que claro para cada uno de ustedes, que es importante lo importante es saber, recordar que cada uno de estos antígenos tienen capacidad inmunogénica, pues quiere decir que inducen a la formación de anticuerpos y que estos anticuerpos pueden ser clínicamente significativos o no tener relevancia clínica significativa. Esa relevancia va a estar en base a diferentes factores. Factores relacionados directamente con el anticuerpo y factores relacionados directamente con el antígeno.
Cuando hablamos de anticuerpos, hablamos de factores relacionados con el rango térmico. Anticuerpo clínicamente significativo reacciona a 37 grados. También es importante ver la reactividad en la fase de antiglobulina. Ya, puedo tener un anticuerpo que llega a la fase térmica, pero no llega a la fase de antiglobulina. ¿Ya? Tengo que ver el tipo de inmunoglobulina que tengo, la clase, la subclase. ¿Cuál es la intensidad de mi reacción? 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. ¿No? ¿Cuál es la intensidad? La especificidad del anticuerpo. ¿Ya? Si este paciente ha recibido transfusiones previas, si no ha recibido transfusiones previas, si es mujer, si está en edad que se está gestando, si ha tenido abortos, si ha tenido embarazos ectópicos, y se pueden hacer también, se tienen que valorar todas estas cosas, ¿no? Cuando hablamos de factores dependientes del antígeno, hablamos de la cantidad del antígeno. Recuerdan que cuando estábamos hablando de enfermedad hemolítica, hablamos de la cantidad de antígeno, que no necesariamente el antígeno se puede encontrar en la membrana del hematí, que si no también se puede presentar en la secreción o en los tejidos, ¿no? Y entonces que también se podía producir el proceso de la neutralización. Entonces, por eso es importante la cantidad de antígeno, la localización, la distribución de los antígenos, tanto en tejidos como en fluidos, la cantidad de anticuerpos de tipo IgG y difracción de complemento que reaccionan con el antígeno. Entonces, todos esos factores son importantes. ¿Por qué es importante? Es importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener, es importante porque tenemos que analizar lo que puede causar, ¿no? Ciertos anticuerpos pueden causar reacciones en la transfusión, también puede producir enfermedad hemolítica recién nacido, también te puede producir problemas en lo que es trasplante de órganos y células progenitoras, ¿no es cierto? En esto nos va a causar problemas. Ahora, ¿qué anticuerpos pueden producir reacciones transfusionales hemolíticas graves? Estas tablas han sido realizadas por el doctor Muñiz, ¿no? Que se ha dedicado tanto tiempo a hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos dicen, ¿no?, que los anticuerpos que pueden producir reacciones transfusionales hemolíticas graves, está fundamentalmente graves el ABO y el H. El RH puede producir una reacción hemolítica extravascular inmediata, puede ser también retardada, puede ser inmediata o retardada. El DAFI, el KIT, también te pueden producir reacciones hemolíticas inmediatas, pero también retardadas. El DOMBRO te puede producir una reacción hemolítica extravascular, también inmediata, también puede ser retardada. El BEL te puede también producir, ¿no?, reacción hemolítica, hemolítica intravascular, extravelocidad, que pueden ser inmediatas y pueden ser graves, ¿no? Otros anticuerpos como el anti-Bry, el Colton, el KX y el KM también te pueden producir reacciones extravasculares que pueden ser inmediatas, retardadas. ¿Mm? En el caso de los anticuerpos que muy raramente pueden producir enfermedad hemolítica en el recién nacido grave y que suelen inducir a formas leves, estamos hablando específicamente de los anti-P, Luteran, Lewis, de estos sistemas del BEL, del LAN. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué es que estos no producen anticuerpos y muy raramente pueden producir enfermedad hemolítica grave? Porque estos antígenos no se forman en la membrana del hematí. Por ejemplo, en el caso de Lewis es absorbido por los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, y estos anticuerpos no son activos, por ejemplo, en el caso de Lewis, no es activo a 37 grados y no se expresan tampoco en el feto. En el caso del útero, los antígenos son poco desarrollados en el feto y son absorbidos los anticuerpos por la placenta. En este caso de anticuerpos de estos sistemas de grupos sanguíneos, solamente por ejemplo, se ha reportado
no se ha reportado enfermedad hemolítica grave y solo hay un caso que es un antiduclos, ¿ya? Entonces, esta tabla nos va a ayudar para que podamos dilucidar qué anticuerpos pueden producir una enfermedad hemolítica grave o no. Estos son los anticuerpos que raramente pueden producir reacciones hemolíticas severas. Estamos hablando del Lutheran A, del Lutheran B, de sistema Diego, de Ciana, de GT, de COS, de LAM, de Gerbich, ¿no? Y los anticuerpos también, que no hay referencia, pero potencialmente son hemolíticos. Estamos hablando del PEL, del MAL, en referencia a los nuevos sistemas sanguíneos que se deben incluir. Se deben incluir. Lo que no significa que nunca van a producir reacción hemolítica grave. Puede darse el caso de que se presente la excepción, ¿no? Que de repente este anticuerpo que vamos a encontrar pueda tener reactividad a 37 grados. No puede tener reactividad a 37 grados y al ser reactivo a 37 grados sí te produzca una reacción hemolítica inmediata, ¿no? La cual puede ser grave o puede ser moderada, ¿ya? Entonces todo tiene su excepción. Estos son los anticuerpos que sí pueden producir la enfermedad hemolítica grave, que ya hemos revisado. Estábamos hablando que son los relacionados con el KEL y los relacionados con el RH. Dentro del RH, el C pequeño y el KEL. ¿Ya? Entonces son los anticuerpos que pueden producir enfermedad hemolítica grave. Cuando nosotros hablamos cuando se transfunden las unidades, sobre todo en gestantes, debemos respetar el fenotipo RH y el fenotipo KEL. ¿Y qué hacemos con las unidades que son KEL positivas? Las unidades KEL positivas deben de ser eliminadas. Bueno, la literatura nos muestra de que las unidades KEL positiva deben ser separadas y sí pueden utilizarse si tenemos un receptor KEL positivo. También puede utilizarse en aquellos pacientes idosos, o sea, personas adultas, mayores, que vayan a recibir solamente de forma fortuita una transfusión sanguínea. Quiere decir que, por ejemplo, van a hacer un procedimiento y por única vez en su vida o por única vez pueda recibir una sola transfusión sanguínea. ¿Ya? ¿Y por qué en adultos mayores? Porque los adultos mayores no son competitivos inmunológicamente, que no siempre es una regla, existen personas adultas mayores que son inmunológicamente competitivos. Hay personas de grupo A2 con anti-A1 que producen hemólisis. Vamos. Ya me estoy yendo, vale. Vamos a comenzar a hablar de los sistemas sanguíneos recientemente descubiertos. En este caso vamos a hablar del sistema Agustín. Agustín, según la ISBT, ha sido clasificado como el sistema número 37. Dale, tu barquito, toma. Tiene 4 antígenos. ¿Dónde se ubica? En el cromosoma 6. ¿En qué brazo? ¿En el brazo largo, en el brazo corto? En el brazo corto. ¿Cuántos exones tiene? Tiene 13 exones. ¿Cuándo fue descubierto? Fue descubierto en el 67. ¿Y por qué se le da el nombre de Agustín? ¿Por qué? Porque fue encontrado el primer anticuerpo en un paciente de nombre Agustín. Este es el artículo en el cual se basa la designación de este sistema, del sistema Agustín. Entonces, el sistema Agustín tiene aproximadamente 458 aminoácidos, ¿ya? Una proteína de múltiple paso. Todas las proteínas de múltiple paso generalmente tienen función transportadora, ¿ya? El tipo de anticuerpo de ese sistema Agustín, que es nuevo, se llama anti-AT. El símbolo es Agustín. El tipo de hemoglobina que tiene es un IG.
¿Cuándo se reacciona con suero de Cummins? Sí reacciona. Cuando se trabaja con enzimas, decimos que es resistente al tratamiento con enzimas. Cuando trabajamos a temperaturas ambientes, a temperatura ambiente no tienen reacción. Cuando trabajamos con reactivo tiol, es resistente y producen reacción hemolítica transfusional rara vez. En el caso de que estemos hablando de enfermedad hemolítica del recién nacido, esta es rara. El sistema Cano es el sistema número 37. Ese sistema Cano es el paper de revisión que ha permitido incluirlo como sistema. Según la ICBT, ¿qué número de sistema es? 37. ¿Cuántos antígenos tiene? 1. ¿En qué cromosoma se encuentra? En el 20. ¿Qué brazo? ¿Corto o largo? En el petit, pequeño. ¿Ya? ¿Cuándo fue descubierto? Hemos dicho en el 91. ¿Y por qué llama el nombre de Cano? Porque fue encontrado en un paciente japonés, una mujer japonesa de 49 años y apellidada Kano, ¿no? Es en el año 2019 que pasa a ser un grupo sanguíneo. Ya. Ahora vamos a ver que el sistema Cano no es una proteína de múltiple paso, sino que es una proteína anclada en un GPI, que tiene aproximadamente ¿cuántos? 200 aminoácidos. ¿Cómo se comportan los antígenos y los anticuerpos? El anticuerpo del sistema Cano se le denomina anticano. El símbolo que le da la ISBT es Cano. El tipo de inmunoglobulina, IgG. ¿Reacciona en GUS? Sí. Es sensible cuando se trata con enzimas. O sea que cuando hacemos el tratamiento con enzimas se destruye. A temperatura ambiente no se le puede determinar. ¿Y cuando trabajamos con reactivos? Es resistente. En relación a las reacciones transfusionales, decimos que no hay casos reportados. En relación a enfermedades hemolíticas del recién nacido, hay raros reportes. No se produce, es muy raro. Ya. En el sistema 38 tenemos el sistema CIT. Estamos hablando de los últimos sistemas, ¿ya? Toda esta información la van a encontrar en la guía de la IACBT. Entonces, este sistema CIT, por ejemplo, es el número 38. Tiene solo un antígeno. ¿Recuerdan los cromosomas? La cantidad de antígenos que tenía. Ya. En este caso solo tiene uno. Es descubierto en el 67. ¿Ya? Y pasa de ser clasificado, estaba antes considerado como la parte de la serie 901, y en el 2019 pasa a ser un sistema. ¿En qué cromosoma lo ubicamos? En el cromosoma 17, en el caso largo del cromosoma 17. Este es el artículo que hace que este pase a ser un sistema. Hola. Hay interferencias. Alguien tiene abierto su micrófono. No estamos escuchando bien. No, ya no, ya. Eso sí, mi error, ya no le cortaba tiempo, no come, poco come. Ahora sí que ya empezó a comer más antes, no comía siempre. A ver si no es bueno darle, echarle. Karim Vilca está abierto su micrófono. Ahí debí de darle, ¿no? No, pero come nomás, ahora está comiendo más o menos. Ah, Elía no come siempre, la otra es mía de ahora yo pensaba que comía normal también. Ay, ¿quién será? Creo que ya, ¿no? Bueno, estábamos hablando de los sistemas sanguíneos y vamos a hablar del sistema número 38. ¿Qué viene a ser el sistema CIT? El sistema CIT, o sea, es muy parecido al de Lewis, ¿ya? Entonces, en este sistema se van a perder
se pierde progresivamente, al igual que el IUS, cuando se produce el embarazo. Los antígenos se pierden. Ya, este sistema también puede ser, los antígenos pueden ser encontrados tanto en la saliva, en el leche, en la leche, en el colon, en el estómago, puedes encontrarlos. Fundamentalmente su estructura es carbohidratos unidos a tetrasacáridos en la membrana del hematín. De la membrana, carbohidratos unidos a estructuras tetrasacáridas de la membrana del hematín. Su comportamiento a nivel de anticuerpos es, normalmente se llama a los anti-CIT. El símbolo es, según la ISBT, CIT. El tipo de inmunoglobulina que tiene es de tipo IgM. Todas las anteriores, las inmunoglobulinas, son de tipo IgG. En este caso es de tipo IgM. Cuando trabajamos con el suero de Coombs, nosotros podemos visualizarlo. En el caso de la enzima, es resistente enzima. Cuando trabajamos a temperatura ambiente y con solución salina, sí se le puede determinar. Es resistente cuando trabajamos a reactivos tiol y en el caso de enfermedad de reacción hemolítica transfusional, tiene reportados 2 casos. Tenemos reportados 2 casos. En el caso de enfermedad hemolítica del recién nacido, no hay reportes. En el caso del sistema CTL2, este es el nuevo sistema, el que va a ser incluido ahora como uno de los nuevos sistemas. Se le ha aislado en los neutrófilos y se ha sido producto, como le decía, muchos sistemas que se han descubierto solamente por hacer investigaciones. Por ejemplo, este caso ha sido descubierto en el año 2019, al determinarse anticuerpos contra antígenos de alta prevalencia. ¿En dónde? En una paciente en Marruecos, con un antecedente gestacional en el año 2007. Este sistema se encuentra ubicado en el cromosoma 19, específicamente en el brazo corto. El sistema CTL es una proteína de múltiple paso que no solamente se puede presentar los antígenos en los glóbulos rojos, sino también se puede presentar en los neutrófilos, en los linfocitos, en las plaquetas, en los tejidos de pulmón, de hígado, oído. Ya. Esto está relacionado directamente con el TRALI. ¿Ya? ¿Cuántos aminoácidos tiene? Aproximadamente 706. Su anticuerpo es el anti-CTL2. El símbolo es CTL2.1 y el tipo de inmunoglobulina es de tipo IgG. ¿Reacciona con suero de Coombs? Sí. ¿Es resistente a enzima? Sí, puedes trabajar con enzima, pero va a resistir. Cuando hablamos en trabajo en temperatura ambiente y en solución salina, no hay reportes, no reacciona, al parecer no reacciona. Con reactivos de tiol es resistente. Y en el caso de reacciones hemolíticas posttransfusionales, no hay casos reportados. En el caso de la enfermedad hemolítica del recién nacido, tampoco existe reportes. El sistema PEL es ese trabajo, este trabajo que le da al descubrirse la estructura, las bases moleculares de este sistema, es que esta serie 900, el PEL, va a pasar a ser un sistema. Este es el trabajo que permite que el PEL pase de serie 901 a sistema. Este va a ser el sistema número 40 y solo tiene un antígeno y fue descubierto por un médico en el año 1980 por George Daniels, haciendo su tesis de doctorado sobre el estudio genético y serológico en antígenos de alta frecuencia de los grupos sanguíneos. Entonces allí es donde lo identifica. ¿Dónde se ubica? En el cromosoma 3. Brazo largo, corto, en el brazo largo. Ahora, esta es una glicoproteína, ya es una glicoproteína.
Los antígenos se pueden presentarse en los tejidos hematopoyéticos, también se puede presentar en la próstata, también se puede presentar en el hígado. También son proteínas de múltiple paso. Al ser proteínas de múltiple paso, pueden cumplir función de transporte o estructural. Aproximadamente tiene 1325 aminoácidos. ¿Cuál es su comportamiento? Su comportamiento es un anticuerpo de tipo IgG, reacciona en suero de Cummins, en enzima, es resistente a la enzima cuando trabajas a temperatura ambiente y con solución salina. Puede reaccionar o no. Cuando trabajas con reactivo tiol, es resistente. En relación a las enfermedades hemolíticas transfusionales, no se ha reportado, pero sí se ha reportado que los glóbulos rojos tienen menor sobrevida. Ahora, cuando hablamos de la enfermedad hemolítica del recién nacido, no hay casos reportados en relación a lo que es el sistema PEL. Y el sistema 41 es el MAN. El sistema del MAN es este trabajo, uno de los trabajos que habla sobre la identificación de un antígeno se encuentra, dice, un nuevo antígeno de alta incidencia en células de múltiples líneas, MAN. Ese número, según la ISBT, va a ser el sistema número 41. ¿Cuántos antígenos tiene? 1. ¿Dónde se ubica? En el cromosoma 19. ¿Ya? Las características del MAN son proteínas de múltiples pasos. De múltiples pasos presenta en linajes hematopoyéticos, en los glóbulos blancos y en las plaquetas también se puede encontrar. Característica, ¿qué tipo de inmunoglobulina es? Es de tipo IgG. ¿Reacciona en Q? Sí. Y cuando trabajamos con enzima, es resistente. Cuando trabajamos con tiol, también es resistente. ¿Produce enfermedad hemolítica recién nacido? No, pero si produciera podría ser severa. Y esto de aquí vendría a ser las características de lo que es el sistema MAN. ¿Qué no debemos de olvidar cuando trabajamos? Cuando trabajamos no podemos olvidar que los antígenos eritrocitarios tienen relación directa con la raza y con la ubicación geográfica. Si yo estoy trabajando con una muestra procedente de una persona que no es oriunda de la región y es está desde otro país, probablemente yo pueda encontrar un antígeno eritrocitario que no es común, que no es frecuente en nuestra región. Cuando hablamos de Diego positivo, vamos a decir que se puede encontrar en donde es típico del este asiático y de los indios amerindios o indios americanos. Que el sistema MNS también es utilizado ¿para qué? Para pruebas de paternidad, eso no se nos puede olvidar. Que DAFI confiere inmunidad contra la malaria, pero no cualquier DAFI. ¿Y en dónde se ha visto? En poblaciones africanas, se ve bastante esto. Que la mayoría de los antígenos eritrocitarios se encuentran expresados en el recién nacido. En el recién nacido puede encontrar KIT, puede encontrar DAFI, puede encontrar sistema MN, se puede encontrar RH, ¿ya? También se encuentran expresados en ellos. Que otros antígenos se pueden encontrar débilmente expresados, pero que cuando están adultos tienen la expresión completa. Estamos hablando de los antígenos ABO, que se encuentran disminuidos. Cuando nacemos tenemos 2/3 de lo que deberíamos de tener cuando somos adultos, ¿no? Y que algunos están prácticamente ausentes, como LIUS. ¿Por qué está ausente? LIUS está ausente porque no se encuentra, no es un producto no se produce la formación de este antígeno en la membrana del hematíe, sino que es un antígeno soluble y que lo absorbe el hematíe, por eso se encuentra presente. Bueno, hasta ahí hemos llegado con lo que es este sistema sanguíneo. Espero que ustedes hayan comprendido todo. ¿Ya?
hay cosas que tienen que marcar. No necesito que sepan, por ejemplo, el man, ¿en qué brazo se encuentra? En el cromosoma 19, brazo largo, brazo corto, no necesito. Pero sí necesitamos recordar que, por ejemplo, qué número de nuevo sistema es, produce o no produce, es una inmunoglobulina de tipo IgG o es IgM. De todos los nuevos, ¿cuál es IgM y cuál es IgG? ¿Cuál es el significado clínico? ¿No? ¿Reacciona a temperatura ambiente? No reacciona. Esas cosas son las que tenemos que entender. No, espero que le han podido. Yo tampoco no sabía mucho sobre estos números de sistemas nuevos, pero bueno, también estoy aprendiendo junto con ustedes sobre los sistemas nuevos, porque las diapositivas que tenía eran pues de los antiguos, del DAFI, del KIT, del MNS. Bueno, gracias a esto también estoy aprendiendo. No me voy a olvidar. Nunca se olviden que DAFI y el sistema KIT también fijan complemento. No se olviden de esas cosas, ¿no? Que no le he puesto en la miscelánea, pero DAFI y KIT también fijan complemento. Esas cosas son cosas generales que definitivamente no se nos deben de pasar. ¿Alguna consulta? Todos han entendido todo, ¿no es cierto? Entonces, como trabajo en esta sesión van a tener la focalización, que espero que les apasione. Es un artículo muy bueno, van a poder entender las cosas que ahorita de repente no entienden, pero es muy bueno, van a entender la importancia de la focalización, ¿ya? Mañana entonces nos estamos viendo a la misma hora y en el mismo canal, ¿ya? Voy a tomar una foto, voy a hacer unas capturas de pantalla para ver las personas que han asistido el día de hoy, ¿ya? Una preguntita, ¿el resto de días que vamos a trabajar fin de semana siempre va a ser en la mañana, sábado y domingo? Eso quería pedir para poder cambiar mis turnos, porque el próximo sábado me toca trabajar y me gustaría escuchar la presentación. Ya, a ver, vamos a ver cómo vamos a hacer. La próxima semana tenemos marcado clases. Buena pregunta. La próxima semana tenemos marcado clases. Me quedo en Hilda. Ya. La próxima semana tenemos marcada clases, si no me equivoco, el día 31 tenemos marcado clases, el día 29 y el día 31 tenemos marcado clases, ¿no es cierto? Ya, mire, vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar, y también parece que tengo turno el día sábado o el domingo, pero voy a cambiar el turno para que podamos desarrollar. Voy a desarrollar la clase son 2 aulas que tendría que desarrollar esta semana. Entonces, esas aulas las vamos a desarrollar la próxima semana, el sábado y el domingo, ¿ya? Para que no tengamos inconvenientes y tampoco no haya mayor problema. O sea, Sí, mañana el vamos. sábado 2 y domingo 3. Sí. Ah, El ya, sábado seguro, 2 y ¿no? el domingo Seguro, 3. para Sí. poder cambiar. Ya. Sí, yo En la también voy a mañana, cambiar en la ¿no? mañana. Sí, en la mañana vamos a Ya. hacer, ¿ya? El Sí, 2 y el 3. perfecto. Y Ya, pues. el próximo sábado y el próximo día 9 vamos a trabajar también, ¿ya? Vamos a trabajar el 9 un poco más de repente y vamos a tener una persona que nos va a ayudar. Nos va a ayudar en lo que es coagulación intravascular y coagulación extravascular y el CIT. Pero ustedes ya han llevado el curso anterior, ¿cuál ha sido? Disculpen la ignorancia, ¿cuál ha sido el curso anterior que han llevado? Transfusiones sanguíneas y Entonces, reacciones transfusionales. ustedes ya debían manejar Funcionales. muy bien todo lo que es reacciones extravasculares, reacciones intravasculares y CIT, ¿no es cierto? Eso han Sí. hecho, ¿sí, no? No. Entonces, esa parte. Sí. Pero de todas maneras vamos a trabajar eso y vamos a trabajar casos clínicos. Parece que ya la próxima semana, según la programación, vamos a trabajar
un poco más de casos clínicos y vamos a empezar a manejar un poco más de esto, ¿ya? Mañana no Sí, creo que claro, vayamos a estaría demorar. interesante lo de los casos clínicos, que es lo que más se tiene que aplicar en los procesos, o sea, en la determinación, en la conclusión, para poder manejar nuestros casos en el hospital. Sí, vamos a ver cómo vamos a trabajar, ya vamos a trabajar. Entonces nos estamos viendo el día de mañana, yo creo que nos vamos a reunir, no vamos a, empezamos a las 8 yo supongo y vamos a terminar aproximadamente a las, no creo que más de las 10:30, no creo que más, ¿no? Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes, nos estamos viendo el día de mañana. Por favor, Doctora, una consulta. revisen el paper. Dígame, licenciada. La tarea que dejó hoy día es el mapa conceptual del paper de focalización, ¿verdad? Exactamente. Ya, ok, gracias. De nada. Revísenlo y mañana me dicen sus dudas o que no. Conversamos sobre el asunto, ¿sí? Profesor, hasta el momento, ¿Aló? ¿Sí? profesora, hasta el momento hay solamente un trabajo de paper, ¿no? Sí. Solamente tenemos un trabajo de paper. Revísenlo. Revísenlo. Ya porque Doctora, otra toma consulta más. tiempo. Dígame. Sobre los papers que dejó los dos sobrantes, ¿eso va a reemplazar a los trabajos, a los tres primeros trabajos? Sí, O, sí. Para las personas que no tienen acceso al laboratorio, que no pueden desarrollar la parte de control de calidad de sus insumos, de elaborar su protocolo, va a tener que hacer el mapa conceptual de esos papers. No puedo suplirlo por otra cosa. ya, pero va a ser solamente a los tres primeros trabajos, ¿no? Lo demás es normal. Los demás que viene también son papers, son revisiones, leer. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces Listo, buenas tardes, ya me retiro. sí, Chao. Anita, para trabajar, ¿ya? Sí, Entonces nos sí, me estamos toca viendo, trabajar. chicos, señores, muy amables por la asistencia. Les agradezco que yo no pensé que todo el mundo asistía. Todas las veces la asistencia es 24, 25 y eso es muy bueno, ¿no? No sé cómo Está haya sido. perfecto, muy buena asistencia, muy Muy buen bueno. quórum. Sí, les agradezco mucho. Nos estamos comunicando entonces el día de mañana. Voy a generar el link para que nos podamos unir. ¿Ya? Hasta mañana. Hasta mañana.